En el vídeo de hoy veremos 4 especies muy características de la fauna ibérica y alguna un poquito más especial, que dejaremos para el final. Y encabezando esta review tenemos a esta inconfundible hormiga, que muchos de vosotros ya conocéis muy bien. Es Crematogaster scutellaris. Inconfundible al ser la única con la cabeza de marrón a rojo intenso. Súper bonita, con su gáster en forma de corazón o pica. Una hormiga muy común en todo el Mediterráneo. Vive en troncos de árboles, también se las puede encontrar en agallas de robles, no producen daños en el árbol vivo, solo anidan en zonas muertas y a cambio le protegen de insectos. Son cultivadoras de pulgones como Lasius, Formica o Tapinomas. Es muy dominante en árboles como robles, castaños, alcornoques e higueras. Es una especie omnívora, son predadoras de forma natural y se alimentan de pequeños insectos y melaza, por ejemplo, de la que sale de los higos maduros, y también transportan pequeños trozos de comida al hormiguero, de insectos frescos como gusanos, tenebrios, grillos, etc. Se crían bien con agua con azúcar o miel diluida y pedazos de insectos, larvas de tenebrio troceadas, cucarachas recién muertas. También comen con avidez moscas, mosquitos, incluso jarabe de arce y proteína líquida. Es una especie muy voraz y posiblemente debido a esto pueden llegar a ser colonias de más de 100.000 individuos. Son bastante agresivas y cuando se ven amenazadas levantan su abdomen acorazonado y emiten feromonas que provocan la movilización de toda la colonia, reclutando de esta manera compañeras para defender, atacar o cazar. Los vuelos nupciales son en otoño, en los meses de septiembre y octubre, coincidiendo con los vuelos de Mesor barbarus. Después de aparearse, la reina buscará en los árboles huecos donde poder esconderse. Es fácil encontrarla por la noche a las luces de las farolas o entre las ramitas rotas de los árboles. Son unas hormigas muy resistentes y aguantan temperaturas muy bajas. Es una especie monogínica, o sea, una reina por hormiguero, es claustral y con una esperanza de vida que puede llegar hasta los 15 años. Les gustan las temperaturas cálidas, entre los 25 y los 30 grados, requieren muy poca humedad, entre el 30% y el 50%. Hibernan durante 3 meses, de noviembre a enero, a una temperatura aproximada de 10 grados. Si mantenemos a las Crematogaster en un entorno con poca ventilación, puede pasar que sus propias secreciones de ácido fórmico actúen sobre ellas mismas, intoxicándolas, y con el peligro de poder perder a la colonia entera, así que yo te recomiendo tener una buena ventilación. Y en el segundo puesto de esta review tenemos a las Aphanogaster senilis. Estas estilizadas y negras hormigas suelen habitar en lugares abiertos y soleados, en los bordes de los bosques, campos con arbustos dispersos y áreas urbanas. Anidan en el suelo, en su mayoría resguardados por piedras. Las obreras forrajean individualmente en el suelo, en las bases de árboles y arbustos. La estrategia de Aphanogaster senilis para conseguir una elevada eficacia recolectora viene de una perfecta combinación entre la rapidez para encontrar y recolectar presas, como insectos y carroñas, y en menor medida semillas, y la resistencia térmica. Soportan altas temperaturas de hasta 45 grados, transportan rápidamente el alimento encontrado al nido, bien de forma individual o bien colectivamente en grupo de hasta unos 50 individuos. Esta especie con frecuencia se traslada de hormiguero. En muchos casos es un traslado corto y lo hacen para encontrar lugares óptimos para obtener recursos y criar a la prole. Esto viene dado por un patrón estacional, buscando lugares sombreados en verano y soleados en invierno. Se distribuye por la región mediterránea occidental, península ibérica, litoral mediterráneo francés, Baleares, Mallorca y Menorca, Cerdeña, Canarias, Fuerteventura y Gran Canaria y Azores. En la península ibérica parece estar ausente en la mayor parte del tercio norte y en amplias zonas de la mitad este. Las Aphanogaster, siendo estrictamente monogínicas, producen nuevas colonias a través del proceso de gemación o fisión, muy diferente a los procesos de creación de colonias mediante una reina independiente. Las futuras reinas tienen alas atrofiadas y no pueden volar, sino que se aparean en la zona cercana a la entrada del hormiguero con machos de otras colonias que sí vuelan. Estos vuelos son en junio y julio. Posteriormente abandonarán el nido junto con un grupo de obreras para formar su propia colonia. Tienen una dieta omnívora, han perdido la capacidad para realizar trofalaxia, pero compensan en parte esta carencia con la capacidad para transportar líquidos en la superficie de pequeños restos, como hojas, palitos y piedrecitas. Como en otros géneros, las obreras ponen frecuentemente huevos tróficos que sirven de alimento para las larvas y las reinas. Se alimentan de una gran variedad de presas, mayoritariamente cadáveres de artrópodos y en menor medida de restos de vegetales y semillas.
Y en el tercer puesto de esta review tenemos a las Mesor Structor. Esta es una especie particular dentro de las otras especies de Mesor que podemos encontrar en la península ibérica. Tiene el cuerpo de color marrón oscuro, casi negro, y además está cubierto de una densa pilosidad. Como otras especies del mismo género, las obreras son polimórficas entre 4 y 10 milímetros. Se alimenta principalmente de semillas que las mastican creando el llamado pan de hormiga, aunque no desaprovechan otras fuentes de alimento como son insectos muertos o fruta madura caída. La mayoría de sus requisitos de agua están cubiertos por semillas e insectos. El aguamiel o aguazúcar solo se aceptará cuando haya falta de humedad. La temperatura ideal es de 25 a 30 grados, aunque son realmente duras y estos valores pueden variar. La humedad recomendada para su cría tiene que rondar entre un 50 y un 70%. Siempre se les debe poner una fuente de agua para que puedan beber. Estas hormigas hibernan desde finales de noviembre hasta finales de febrero, a unos 15 grados. Es una especie poligínica, o sea, varias reinas por hormiguero. Esta es la peculiaridad de esta especie. Se la puede encontrar en áreas de arena, arbustos y bajo piedras. Están distribuidas por el sureste de Europa y la península ibérica. Crían bien en hormigueros de tierra, acrílico e incluso en 3D, siempre y cuando sean paredes más o menos gruesas. Ojo con los hormigueros de tipo seta, pueden llegar a romperlas cuando la colonia es grande y requieran de más espacio, ya que esta especie son auténticas excavadoras. Los vuelos nupciales de esta especie son entre abril, mayo y septiembre. La fundación de estas reinas es claustral, o sea que no es necesario alimentarla, ella sola aguantará poniendo huevos tróficos y metabolizando sus músculos alares. La esperanza de vida de la reina es aproximadamente 25 años. Las colonias pueden llegar a ser más de 10.000 individuos. Es una especie que no se altera mucho con la luz y no son excesivamente nerviosas como sus primas, las Mesor barbarus. Es una especie de Mesor muy recomendada para principiantes y muy curiosas de observar, ya que se alteran muy poco y se dejan ver tanto forrajeando como alimentando a las larvas en el interior del hormiguero. Y por último en esta review tenemos a las Anochetus gilliani. Estas hormigas son depredadoras y se alimentan de otros artrópodos. Usan sus mandíbulas para sujetarlos como si fueran alicates. La reina alcanza los 10 milímetros y las obreras desde 9 a 10. Es la única especie de Anochetus que vive en Europa y en el extremo sur de España y Gibraltar. Es una especie monogínica, en la península ibérica se restringe a la zona del estrecho de Gibraltar. Muy característica dentro de la península ibérica por la forma peculiar de su cabeza con forma hexagonal, fuertemente escotada en la zona occipital, y las mandíbulas muy largas, lineares, insertas en el centro del clipeo con 2 dientes en el extremo. Inconfundible debido a la forma de la mandíbula. La presencia de 3 ocelos en forma de triángulo en la reina es quizás la mejor manera de diferenciar a estas de la casta de obreras, además de su coloración ámbar y el cuerpo alargado, con el tórax estrecho, cabeza con ojos pequeños. Todo esto está relacionado con su carácter hipógeo. Esto quiere decir que prácticamente toda su biología se produce bajo tierra. En otras zonas geográficas es bastante similar a Odontomachus, del que se diferencia por tener una constricción entre el primer y el segundo segmento gastral, así como por la no presencia de líneas apofiseales marcadas. Son hormigas depredadoras de otros artrópodos, que emplean sus mandíbulas como tenazas para sujetar a sus presas, mientras las inmovilizan a base de aguijonazos. Suelen forrajear bajo las hojas en descomposición, no siendo normal hallarlas en espacios abiertos. Anidan en el suelo, bajo piedras, troncos o en nidos de termitas, en comunidades pequeñas de menos de 100 individuos. Se ha descrito al menos una especie de este género en los trópicos americanos, residiendo dentro de Auturium gracile, en las cavidades creadas por la planta, entre sus raíces y en un engrosamiento de las mismas. Se han divisado los vuelos de los machos en septiembre, ya que en esta especie las reinas carecen de alas y no vuelan, y se cree que las fecundaciones se hacen en los nidos o en el hormiguero, por fisión. Estos datos no están confirmados, dada la poca información que hay sobre esta especie. El área de distribución de esta especie se conoce exclusivamente de ambos lados del estrecho de Gibraltar. En África vive en el norte de Marruecos y en la península ibérica se reduce su distribución al litoral costero, entre Punta del Carnero y Tarifa, pudiendo ascender en altitud hasta las sierras de Luna y los alcornocales. El género es de distribución paleotropical y su presencia en la península ibérica es claramente relíctica del Terciario.
género distribuido por las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo, habiéndose descrito más de 90 especies, además de varias especies fósiles. Los hormigueros recomendados para esta especie son de acrílico de tipo seta, rellenos de turba u hojarasca o parecidos. Para su cría requieren de humedad alta, en torno al 70 y 90%, y la temperatura recomendada para su cría es de entre 27 y 30 grados. Se han hecho registros del movimiento mandibular de la hormiga Odontomachus bauri a una velocidad de entre 124 y 232 km por hora. Las mandíbulas generan fuerzas que exceden 300 veces el peso del insecto y que pueden incluso lanzarlo por los aires como un resorte. Se trata de lejos de uno de los movimientos más rápidos efectuados por un animal, del que hasta el momento tengamos conocimiento. Uno pensaría que lo más importante es la velocidad con que se cierran las mandíbulas, pero lo que realmente impresiona es la aceleración. Esta hormiga, de 10 milímetros de largo, puede usar sus mandíbulas para lanzarse por el aire y llegar a alturas de hasta 8 centímetros y alcanzar distancias horizontales de hasta 40 centímetros. De acuerdo con los expertos, esto equivale a un hombre de 1,65 m lanzándose a una altura de más de 13 metros y a una distancia de más de 40 metros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó, suscríbete, dale like y si tienes tiempo, comparte en tus redes sociales. Un besete y quédate en casa. Hasta el próximo vídeo.